evangelismo y discipulado bíblico. Y comenzamos a hablar específicamente cómo evangelizar a las personas que están engañadas en diversas religiones, falsas doctrinas. La semana pasada hablamos sobre cómo evangelizar a los católicos, cómo evangelizar a los católicos. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo evangelizar a los testigos o a los pseudo testigos de Jehová. Vamos a estar leyendo en Gálatas 1:6, nos ponemos en pie para reverenciar la palabra de Dios, y dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta porción bíblica. Gracias, Señor, por permitirnos la bendición de poder compartir esta serie de estudios. Te rogamos, Padre, que tu palabra, que no vuelve a ti vacía, produzca en nosotros convicciones, compromisos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Y estamos dando esta serie sobre el evangelismo y el discipulado bíblico. Y hoy nos corresponde hablar sobre cómo evangelizar a los pseudo testigos de Jehová. Y destacábamos la semana pasada que nosotros tenemos nuestra gran comisión, que nos autoriza para hablarle a las personas de otras posiciones religiosas. Yo les decía el domingo pasado que tal vez alguien puede preguntarse: pero bueno, si yo quiero ser un testigo de Jehová, un mormón, un solo Jesús, un católico, ¿con qué derecho viene alguien a decirme que me cambie de religión? Y es razonable, pudiera decirse, ¿de dónde nace nuestra autoridad para hablarles a otros, para que corrijan su camino y busquen a Dios? Bueno, de que Jesucristo, siendo Señor soberano de toda la creación, Él nos dio esta gran comisión. Y Él dio la gran comisión con estas palabras, Mateo 28, 18 al 20. En el 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Está conectando su autoridad, su soberanía, a la gran comisión, y está diciendo: yo los he autorizado y les estoy mandando que prediquen este evangelio a toda criatura. Y entendemos, hermanos, de que las personas también serán juzgadas por el evangelio. Es decir, todo el mundo va a enfrentar un juicio ante el gran trono blanco y serán juzgados de acuerdo al evangelio, al mensaje del evangelio. De manera que es una necesidad universal de que todos busquen a Jesucristo y reconcilien sus vidas con Dios. Entonces, la iglesia tiene esta gran comisión. Yo les decía que en el mundo está Dios, su iglesia, que es la embajada del cielo, predicando la sana doctrina, predicando el evangelio que es conforme a la piedad. El Espíritu de verdad opera en la iglesia. Pero por otra parte está Satanás, quien ha creado toda una serie de falsas doctrinas, de falsas religiones, y ha propagado la idea de que todos los caminos llevan a Dios. La idea del ecumenismo, donde los diversos credos, las diversas religiones se unen
en una sola adoración, ellos se mantienen o parten de la idea de que todos los caminos llevan a Dios, que todos los caminos sirven a los propósitos de Dios, lo cual no es cierto. La Biblia deja claro de que hay un solo camino y es Jesucristo, y hay un solo evangelio que se nos mandó predicar a toda criatura. Bueno, lo cierto es de que Satanás ha logrado colocar muchas puertas diciendo, por esta puerta es más cómodo entrar. Y decíamos que muchas personas, dice Jesús en Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha porque la puerta ancha lleva a la perdición. Pocos son los que quieren entrar por la puerta estrecha. Y muchas religiones te ofrecen una puerta ancha para seguir a Dios, más cómodo, sin mayores complicaciones, y muchos son los que entran por esa puerta. Sin embargo, esa puerta lleva a perdición. Entonces, hoy vamos a estar hablando específicamente sobre cómo evangelizar a los testigos de Jehová, los pseudo testigos, porque ellos se autoproclaman testigos de Jehová, pero lamentablemente no testifican ni sirven a los propósitos de Jehová nuestro Señor, como lo podremos ver en este y otros estudios que hemos desarrollado anteriormente. Quiero hacer algunas observaciones previas. Quiero en primer lugar decirles lo que no vamos a cubrir en esta conferencia, en esta predicación. No vamos a hablar del origen de los testigos de Jehová, no vamos a hablar acerca de su traducción al Nuevo Mundo, que es su Biblia traducida para que coincida con sus doctrinas. No vamos a hablar acerca de esas doctrinas puntuales que ellos tienen sobre la deidad de Cristo, la Trinidad divina, el infierno, el cielo, y no vamos a hablar de sus muchas profecías fallidas, erróneas, falsas profecías. Esa información la hemos dado en estudios previos, en otras ocasiones. Tengo las guías por allí, hay también libros que podemos facilitarles en PDF. También en las redes pueden conseguir mucha información sobre esto, sobre su origen, sobre la traducción al Nuevo Mundo. Puedes conseguir también información sobre las muchas profecías que fueron el origen de esta religión, donde muchas de sus profecías fueron fallidas, pues no se cumplieron, demostrando así que realmente son un falso profeta. Ellos se autoproclaman, la religión o la organización Testigos de Jehová, como el profeta de Jehová, el siervo fiel y discreto. Pero evidentemente sus muchas profecías falsas demuestran lo contrario. Cuando leemos en Deuteronomio 18 al 20, que si un profeta tenía la presunción de hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere su profecía, no temas de ese profeta, porque ese profeta no sirve a Dios, no sirve a los propósitos de Dios. No vamos a hablar de todos estos temas, no porque no sean importantes, son importantes. Dos razones por las que no vamos a hablar de ese tema. Uno, necesitaríamos dedicarle un tiempo tan extenso como el que llevamos predicando sobre el evangelismo. Que el Señor nos bendiga. Y estamos hablando de que no vamos a dedicarle un tiempo a estudiar todos esos puntos, esos temas, esos aspectos, porque en primer lugar necesitaríamos más tiempo. No tenemos el tiempo, tendría que dedicarle unas 10, 12 sesiones para cubrir toda esa información. De hecho, una vez la di en la escuela dominical y nos llevó como 6 meses cubrir todo ese material. Hace muchos años que dimos ese material de esa manera. En primer lugar por eso. En segundo lugar porque el tema que nos ocupa es cómo predicarles. Entonces lo que básicamente vamos a hacer hoy, lo que sí voy a hablar hoy, son 3 puntos claves. En primer lugar, voy a hacer algunas observaciones previas en cuanto a la predicación evangelística para que sea pertinente al hablar con un testigo, un pseudo testigo, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a explorar lo que es la teología de los russellistas, o sea, tomando como referencia a su fundador, Carlos Russell, los russellistas o los testigos de Jehová, cuál es su teología respecto a la salvación. O sea, porque necesito conocer su teología para poder saber a qué le voy a apuntar. Y en tercer lugar, un diálogo evangelístico. ¿Cómo debiera ser ese diálogo
que apunte a tratar esos aspectos y que apunte a estimular un razonamiento por parte de su interlocutor. Básicamente eso es lo que sí vamos a cubrir. Pero para quien esté interesado en tener esa información, bueno, usted me solicita las guías, me solicita el material y están a la orden. Por supuesto, se los puedo facilitar en PDF, en audio, según el caso. Por otra parte, yo quiero que hagamos las siguientes observaciones. Quiero hacer referencia de que son una secta. Los testigos de Jehová son una secta. Y cuando decimos que son una secta, el Josh McDowell, en su libro El estudio de la secta, Josh McDowell, él presenta un capítulo inicial donde da todas las características de una secta. Y no voy a mencionarlas todas por el factor tiempo, pero sí voy a destacar por lo menos unas 4 razones por las que ellos entran en la categoría de una secta. Entre esas sectas están los testigos, los mormones, y hay varios grupos que entran específicamente, que no son simplemente una religión que ha distorsionado doctrinas, sino que entran en la categoría de una secta religiosa. Y una de ellas, de las características, es que las sectas vienen con una nueva revelación. Las sectas vienen con un mensaje nuevo, es decir, no fue predicado antes, es una revelación exclusiva que ellos recibieron y traen ese nuevo mensaje revolucionario. Las sectas se caracterizan por traer una nueva revelación, por ofrecer un nuevo enfoque del Evangelio. Yo quiero que ustedes observen lo que dice en Judas 3. Mire lo que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y yo quiero subrayar, llamar su atención, en primer lugar, de que la salvación nos es común a todos. Todos fuimos salvos por gracia, por fe, por Cristo, a través del arrepentimiento, y esa realidad de la salvación nos es común. De hecho, más adelante vamos a ver cómo los testigos hablan de la salvación y tienen dos grupos: 144,000 que son salvos, sellados y que tienen esperanza celestial, y la gran multitud de todas las naciones, tribus, naciones y lenguas que no son sellados con el Espíritu Santo, no son vamos a decir, un grupo que tienen una esperanza terrenal de vivir en el reino de Dios, pero aquí en la tierra. Entonces, ellos hablan de dos clases de salvados, dos categorías de salvados. La Biblia nos dice que es una salvación que nos es común a todos. Es nuestra realidad que compartimos todo. Yo no soy más salvo porque soy pastor o porque tenga cierta investidura como directivo nacional de la organización. No soy más salvo ni más aceptado delante de Dios por ello, porque todos fuimos aceptados en base al sacrificio de Cristo. No hay categorías de salvados. No hay ninguno aquí que tenga más méritos, porque todos fuimos salvos en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Por otra parte, y la parte que quiero destacar, dice que nuestra común salvación, dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez. Y me llama mucho la atención porque la palabra griega una vez es hapax, que aparece allí, la tenemos en griego. Y como se pronuncia en castellano, hapax. Y esa palabra, hermano, significa, fíjese que la vemos en Romanos 6:10, en Hebreos 9:26, Hebreos 9:27, y en cada uno esa palabra hapax significa, en Romanos 6:10, una vez y por todas. En Hebreos 9:26, una vez y para siempre. La misma palabra hapax se traduce allí, una vez y para siempre. En Hebreos 9:27, donde dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto una sola vez. Y en Hebreos 7:27, una vez y para siempre. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué quiero que ustedes observen con este punto? Es que la doctrina que hemos recibido
por la que debemos contender ardientemente, y subrayo, eso no significa que vamos a caernos en discusiones acaloradas con nadie, sino que voy a defender la verdad de Dios con pasión, con convicción, y la voy a defender aunque con respeto y mansedumbre, pero voy a proporcionar evidencias que la sustentan esa verdad, que demuestran esa verdad, que es lo que me dice 1 de Pedro 3:15. Pero el punto que quiero destacar acá es que esa doctrina que hemos recibido, la recibimos una vez y por siempre. Hapax. La recibimos una sola vez, en definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? De que si una doctrina es nueva, no es bíblica ni es de Dios. Y si una doctrina es de Dios, no puede ser nueva, tiene que estar en la Biblia. Si una doctrina es bíblica, es decir, si una doctrina es de Dios auténticamente, no puede ser una doctrina nueva, tiene que estar en la Biblia. Y tal vez tú no la conoces, esa doctrina, te la enseñaron hoy y la aprendiste hoy, pero el hecho de que tú la estás recibiendo hoy no demuestra que esa sea una doctrina nueva. Es nueva para ti porque tú no la sabías, pero tienen que poder demostrártela con la Biblia en la mano en sana exégesis. Lo que quiero decir es que las sectas que vienen con una revelación, con un nuevo mensaje, con una revelación exclusiva, esas falsas doctrinas realmente no te hablan, no te están dando una auténtica doctrina de Cristo, sino una distorsión del verdadero evangelio. Y ya leímos en el texto inicial que el que predica un evangelio diferente sea anatema. No se puede predicar, nadie, ni un ángel del cielo puede venirnos a predicar un mensaje nuevo, diferente al que está en la Biblia. Y eso tenemos que tenerlo claro. Otra de las cualidades que podemos observar en las sectas es su exclusividad para interpretar la Biblia. Fíjese que tanto los católicos en su momento, ellos no querían la religión, los líderes religiosos, el papado, los líderes, no querían que la Biblia tuviese acceso, o sea, las personas tuvieran acceso a la Biblia, porque nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, no podríamos interpretarla. Estos señores tienen algo como eso. Hay una iluminación especial que tiene la organización Watchtower, los Testigos de Jehová, para interpretar la Biblia, de manera que ellos dan sus enseñanzas en sus textos. La gente estudia, los seguidores Testigos de Jehová estudian con mucho más énfasis los libros que les explican la Biblia que la misma Biblia, lo que facilita que ellos permanezcan en el error y no descubran las debilidades y las contradicciones de sus doctrinas en cuanto a la palabra de Dios. Es decir, no pueden ver cómo contradicen la palabra de Dios con sus doctrinas, es lo que quiero decir. Entonces, esa exclusividad, hermano, la Biblia fue dada para que todo aquel pudiese escuchar. Y sí, hay partes difíciles, como dice 1 de Pedro o 2 de Pedro 3:15, 1 de Pedro, donde dice, 2 de Pedro 3:15, 16, donde dice que hay partes difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero no es algo que no podamos corregir, es decir, se puede aprender, se puede estudiar, se puede adquirir los conocimientos, pero la Biblia en general nos da un mensaje claro y sencillo, al alcance de todos, escrito en un lenguaje para la mente popular. De hecho, fue escrito en griego koinés, en el caso del Nuevo Testamento, porque iba dirigido a una mente popular, para que cualquiera pudiera entender el mensaje de Dios. No fue escrita en un griego ático, que era el griego que hablaban los intelectuales de la época, sino en el griego koinés, el griego que hablaba la gente del pueblo. Porque desde el principio Dios tenía y tiene la intención de que cada quien pueda ver en la Biblia su mensaje. De manera que esa exclusividad, aun cuando estamos de acuerdo que hay partes, porciones difíciles de entender, pero si usted se capacita, si usted se prepara, si usted le dedica el tiempo y toma en cuenta las reglas lógicas para entender cualquier párrafo, porque la Biblia la interpretamos primero gramaticalmente y después entonces armamos las conclusiones teológicas. Es decir, tiene que ver con
su comprensión gramatical. ¿Qué nos dice el texto gramaticalmente hablando? Entonces, las sectas reclaman una exclusividad en la interpretación de la Biblia. Solo ellos están calificados y capacitados para interpretarla. Y eso, por supuesto, es erróneo, es falso. Otra de las cualidades que podemos observar en las sectas, y como dije, los señores testigos de Jehová tienen estas cualidades entre sus creencias, y tenemos aquí una autoridad aparte de la Biblia. Algunos tienen libros que son la máxima autoridad. Por ejemplo, en el caso de los mormones, ellos tienen la Biblia, perlas de gran precio, y son 5 libros sagrados. El libro mormón son 5 libros sagrados. De hecho, la Biblia es el último de la lista porque solo aceptan de la Biblia lo que coincide con los otros libros. O sea, a la hora de la verdad está al final de la lista y no es reconocido como palabra de Dios. Lo que quiero decir es de que al no reconocerle autoridad absoluta a la Biblia, entonces las doctrinas son relativas. Muchas sectas tienen en realidad varios libros sagrados o tienen la Biblia como en fachada, como la máxima regla, pero en la práctica sus líderes son la máxima autoridad. En la práctica ellos deciden lo que deben hacer. Siempre les he dicho acá, predicándoles a ustedes en la clase de los nuevos creyentes el miércoles que estuvimos hablando sobre el gobierno de la iglesia, y a los ministros, cuando me ha tocado predicarles, he dicho que los ministros somos un cuerpo ejecutivo, no un cuerpo legislativo. Los ministros no estamos para imponer leyes, no somos un cuerpo legislativo, que legislamos, que colocamos leyes. Los ministros somos un cuerpo ejecutivo, que tenemos que hacer cumplir las leyes de Cristo que están en la Biblia. De manera que si yo entiendo de que la Biblia es la máxima regla de fe y conducta cristiana, entonces entiendo de que no soy yo el que da las directrices finales, sino que como líder debo gobernar, porque sí somos llamados a gobernar, pero siguiendo los lineamientos bíblicos. Entonces es importante destacar que en la iglesia verdadera, Cristo es la cabeza y la gobierna a través de lo que la Biblia dice. Por eso hay que interpretarla y estudiarla, practicarla, predicarla correctamente. Es decir, debemos predicarla y practicarla. Y nadie predica sobre la Biblia. Todos predicamos bajo la autoridad de la Biblia. O sea, nadie, ni los que la predicamos, ni los que somos ministros, estamos por encima de. No, todos estamos por debajo de lo que la Biblia dice y enseña. Todos tenemos que remitirnos y obedecer lo que está allí. O sea, nadie tiene inmunidad diplomática donde eso no aplica a mi persona porque yo soy. No, aquí todos estamos bajo el señorío de Cristo. Dios los bendiga. La autoridad, tienen una autoridad aparte de la Biblia. Bueno, hay muchas otras cualidades, un doble discurso, es decir, un discurso para la fachada y lo que realmente hacen, una teología cambiante, es el caso que vemos también en el caso de los señores testigos de Jehová, que ellos han cambiado sus doctrinas. De hecho, tuve una conversación hace tiempo con una señora que ella decía que formaba parte de los 144,000 sellados, porque ella nació antes de 1935. Ellos dicen que desde antes de 1935 se escogieron los 144,000 sellados, los que nacieron después de 1935 forman parte de la gran multitud. Era una anciana como de 80 años, y estoy hablando como hace como 20 años, imagino que ya la señora ya falleció. Y conversando con ella yo le decía, pero si usted compara las doctrinas antes de 1935 y compara las doctrinas que tienen hoy en la actualidad, son totalmente diferentes, opuestas. En aquel tiempo se podía pagar servicio militar, tú podías dar un regalo de cumpleaños, tú podías celebrar el Día de la Madre. Había tantas cosas que podías hacer antes de 1935 que hoy no lo puedes hacer. Si lo haces te expulsan de la organización. Entonces, ¿no sería más sensato que Dios escogiera los 144,000 después de 1935, que la gente está más correcta en la doctrina que antes de 1935, que estaban todavía predicando y practicando doctrinas paganas?
Era mi planteamiento con ella. Y también le decía cómo es posible sobre ese cambio, sobre esa evolución, y ella lo justificaba. Estoy hablando de la teología cambiante, de las doctrinas cambiantes. Ella me justificaba esa situación leyéndome ya en Proverbios 4, donde dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Entonces ellos dicen, mientras va pasando el tiempo, vamos recibiendo más revelación, y por eso esos cambios doctrinales. Y yo le dije, bueno, en primer lugar, ese texto no está hablando de eso. Sin embargo, yo quiero que usted se imagine esto. Imagínese, tenemos aquí estos 4 bombillos, por ejemplo, y imagínese que tenemos un solo bombillo de estos prendido, de 25 vatios, por decir algo, y la luz que da es tenue, es más o menos no lo suficientemente clara. Pero apagamos eso y prendemos la de allá, otro bombillo de 25 vatios, y luego apagamos eso y apagamos el otro. En realidad esa luz no va en aumento. Es decir, si tú me estás cambiando, estás apagando una y prendiendo otra. Para que vaya en aumento, tengo los 4 bombillos de 100 vatios, por ejemplo, tengo este prendido, hay una iluminación tenue, prendo el otro, va en aumento, prendo el otro, va en aumento, porque va sumando. Pero si tú apagas una para prender la otra, igualmente sigue dando la misma calidad de iluminación. Mi punto es de que realmente sus doctrinas no van en aumento. Si usted compara las doctrinas de antes de 1935 y las doctrinas que tienen hoy, son totalmente diferentes, Mi punto acá es que las sectas tienen una teología cambiante, porque como los líderes son la máxima autoridad, entonces los líderes deciden qué es lo que ellos van a crear. Estoy diciendo que en la clase de hoy no vamos a profundizar en todo lo que ya les mencioné, por el factor tiempo y por la razón que estamos predicando en este curso de evangelismo personal. Entonces estamos ahorita en unas observaciones, y en esas observaciones quiero hacer estas recomendaciones. Proporcionar información de manera gradual, es decir, los aportes que se le van a dar acá, muchas veces hay que fraccionarlos, hay que darlos en pequeñas dosis, estimular el razonamiento, es decir, invitar a la persona a hablar, porque a veces, hermano, y se los digo, cuando yo estudié griego en el seminario evangélico, recuerdo que yo fui pastor en la iglesia Príncipe de Paz, estoy hablando de hace unos 35 años más o menos, y me encontré con esta situación. Los señores testigos visitaban a los hermanos en sus casas y luego ellos venían para que yo les explicara cosas, y eso me creó un trabajo muy enorme, explicándole a uno, explicándole al otro, explicándole al otro. Luego decidí en ese tiempo dar una serie de estudios en la iglesia para que los hermanos estuvieran preparados. Pero luego en mi propia experiencia me di cuenta de que esas conversaciones podríamos pasar 3, 4, 5 horas, y a veces nos ocurrió eso, y no llegábamos a nada, porque su Biblia le daba la razón y mi Biblia me daba la razón. Entonces me di cuenta que teníamos esa herramienta, no nos era común, y por esa razón me fui al seminario evangélico a estudiar griego. Tengo en mi casa material de griego, tengo el Nuevo Testamento griego, inglés de los Testigos de Jehová, y tengo el Nuevo Testamento griego español nuestro. Y realmente eso me sirvió a mí para demostrarle de manera contundente que sus doctrinas eran antibíblicas y que habían falsificado la Biblia para que su traducción al Nuevo Mundo les respaldara sus doctrinas de error. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay una información que se les va a dar acá y que usted debe guiarlos a que en pequeñas dosis para que ellos vayan razonando. Es decir, si usted da un argumento, en mi experiencia está, mientras usted está diciendo todo lo que tiene que decir, él tiene su mente en blanco tratando de ver qué va a decir él otra vez. O sea, usted necesita es no dar un discurso, sino hacer preguntas. Haga una pregunta que lo obligue a él a analizar y a responder, y entonces usted lo va llevando del punto A al punto B, del punto B al punto C, a través de preguntas que usted sabe la respuesta y que usted sabe cómo respaldar, y es más o menos la técnica que vamos a usar cuando se nos toque conversar con un
señor testigo de Jehová o una señora que pertenezca a la doctrina de los testigos de Jehová. Hago también la nota, la aclaratoria, que los nuevos creyentes no deben tener ese tipo de conversación. Si usted se le presenta esa situación, dígale: yo no estoy ahorita en capacidad porque estoy comenzando, me voy a confundir, yo quiero que concertemos una cita donde mi pastor y usted, o el hermano tal y usted de la congregación, hablen y yo escucho, y así aprendo. Y usted así se evade, pues, porque eso usted no está calificado, todavía no tiene el nivel para tener ese tipo de conversación, ese tipo de debate. Entonces, estoy diciendo proporcionar información de manera gradual, estimule el razonamiento mediante preguntas previamente seleccionadas, sea cortés, decíamos, no se justifica que porque una persona piense diferente a mí, yo le voy a faltar el respeto. En el momento que la conversación se convierte en una falta de respeto, especialmente de él hacia mí, deberíamos dejarlo hasta allí. Disculpe, amigo, pero es una conversación amistosa de la Biblia, donde podemos razonar, donde hablamos y escuchamos, no podemos monopolizar. Es más, yo acostumbro poner las reglas del diálogo, explicar cuáles son las reglas y ponernos de acuerdo si le parece bien y cuáles serían sus reglas también que él quisiera que se manejaran, de manera que así nos evitamos que esa conversación se convierta en una serie de insultos y de ofensas, porque eso no nos conviene ni nos corresponde a las iglesias, a los creyentes que servimos a Dios. Entonces, debemos ser corteses. Fíjese que en 1 de Pedro 3:15 nos dice que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que demande razón de vuestra fe. Por sobre todo debemos procurar ser corteses, respetuosos con nuestro interlocutor. Entienda la teología que tiene, en este caso, los testigos de Jehová respecto a la salvación. Orar, hermano, porque necesitas que el Señor te use. Yo les contaba la semana pasada el caso de una anciana que, con unas palabras que ella dijo, el Espíritu Santo las usó y llevó a ese hombre, autor del libro Respuestas Bíblicas a los Testigos de Jehová, quien en su momento fue superintendente de los Testigos de Jehová en Estados Unidos, fue a través de una palabra que dijo esa anciana que Dios trató con él y lo llevó a un encuentro personal con Jesús. Eso lo hace el Espíritu Santo, hermano. Necesitamos orar, pedirle al Señor que nos use. Él puede darnos esa palabra específica que esa persona necesita. Tenga claros sus planteamientos y la ruta a seguir, es decir, la serie de preguntas que se van a formular, y tal vez hoy no nos dé tiempo para cubrir todo ese material, vamos a ver cómo lo podemos, pero me gustaría de que usted la pueda tener clara, hacerse una ruta de preguntas que lo vaya guiando en una predicación evangelística, y también eso le va a ayudar a evitar algunos temas doctrinales que se pueden prestar para debate. Ahora, hablando de la teología bíblica de los testigos de Jehová con respecto a la salvación, ¿qué es lo que creen? Bueno, ellos creen, en primer lugar, ellos creen en una salvación por obras. Por obras. Nosotros, la salvación, como la plantea la Biblia, no es por obra para que nadie se gloríe, es un don. Yo les ponía el domingo pasado el ejemplo: si usted le dan un regalo y usted paga por ese regalo, ya no es un regalo, usted se lo ganó. La salvación es un don, es un regalo. Y la Biblia dice explícitamente que no es por obras para que nadie se gloríe. No porque no valga nada, sino porque tú y yo no podíamos pagarlo. Entonces Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces la salvación, como la plantea la Biblia, no es por obra. Ellos creen en una salvación por obras. Es decir, ellos sostienen de que la persona debe pertenecer, atención, debe pertenecer en primer lugar a la organización Testigo de Jehová. En segundo lugar, debe cumplir las leyes de la organización. Ellos dicen las leyes de Dios, pero en realidad son las leyes de la organización. Y deben predicar. Ellos tienen que pasar cierta cantidad de horas predicando de puerta en puerta.
hay un registro, hay una cantidad de horas mínimas al mes, dependiendo del tipo de persona, porque hay 3 tipos de personas, 3 grupos de personas, y de ello depende pues la cantidad de horas que ellos pasan en el mes. Y realmente ellos consideran que una persona es salva al hacer todo eso. De hecho, uno de los grandes temores de los testigos es que, y lo han dicho los testigos que han salido de la religión, testigos de Jehová, ellos dicen que uno de sus grandes temores durante el tiempo, que a veces les preocupaba salir en familia un día, porque decían, oye, si viene el Armagedón nos perdemos, es mejor que dediquemos estas horas a salir a predicar, a salir a hablar y a hacer un trabajo. O sea, de manera que su salvación era por obras, pero también esa obra que habían hecho podía perderse. De hecho, cuando alguien es disciplinado, según esta fuente que mencioné, le borran todo su historial de servicio y ya no tiene méritos, tiene que volver a comenzar a hacer sus méritos. Es una salvación por obra y que ellos deben mantenerse activos en esa obra o lo pierden. Eso, por supuesto, va en contra de lo que nos dice la Biblia. Mire lo que nos dice Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Que nadie puede justificarse, nadie puede alcanzar la salvación por obras. Y no estoy diciendo que no tenemos que hacer ninguna obra. Claro que tenemos que hacer obras, pero nuestras obras no son para ser salvo. No, nuestras obras no son para ganarnos la salvación. Fuimos salvos por gracia. Ahora que soy salvo, hago obras de gratitud, de servicio, de honra, de crecimiento espiritual. Entonces mis obras no son para, sino porque. No son para ganarme la salvación, sino porque he sido salvado por gracia. De hecho, es así como nos lo plantea Hebreos 12:28, donde dice que habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor con temor y reverencia. Fíjate, he recibido la salvación, estoy agradecido, ese agradecimiento es un combustible que me lleva a servir y a un servicio que tiene que ser hecho con temor y reverencia, es decir, con respeto, sabiendo que es al Dios Santo a quien le estamos ofreciendo nuestro servicio. Aun cuando nos servimos por amor los unos a los otros, lo hacemos para el Señor, pero no para ganarnos la salvación. Entonces, textos como este dejan claro de que la salvación no puede ganarse por obras. Y vimos ahí en Romanos 3:19 al 20, de que la ley, hablando de la ley de Dios, hablando de la ley moral de Dios, no era una herramienta para salvarnos, sino que esa ley nos guió a Cristo. Esa ley fue nuestro ayo para revelarnos nuestra necesidad. Si yo le mostrara a usted, hermano, tienes una mancha aquí en el rostro y usted no se ve y le pongo un espejo, usted se ve y ve dónde está la mancha. Pero para quitarse la mancha usted no usa el espejo, porque el espejo solo le revela su condición. Usted va a necesitar es un jabón para lavarse la cara, pero el espejo no le sirve para limpiarse la mancha. Entonces la ley es el espejo que nos revela nuestra pecaminosidad, pero nuestra pecaminosidad solo puede ser limpia por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Es de eso que se trata. La ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos, hablando de Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, queda claro que la salvación no se puede ganar por obras. Y cuando yo esté hablando con un testigo, yo debo evitar caer en temas sobre la deidad de Cristo, la Trinidad divina, porque, hermano, si caigo en ese tema, me va a tocar hablar largo y extendido.
Debes estar preparado, claro que sí. Si hay formas de tener esa conversación y que no sea tan extensa y poder decir cosas puntuales. Y yo les tengo ese material que se los puedo facilitar. Lo hemos tratado en la escuela para los nuevos creyentes, en la clase para los nuevos creyentes, y los hemos dado aquí en la iglesia en años anteriores. Están las guías, usted las puede solicitar y están los audios. Pero mi punto es que cuando esté conversando, ponga énfasis en la salvación como la define la Biblia, y que no la podemos ganar con méritos, sino que es por gracia. Trate de mantenerse en ese riel, porque Él necesita saber eso. Esa es la buena noticia que usted le daría a una persona que está en una religión, que está luchando para ganarse su salvación. Hermano, muchos de los que hoy son cristianos, que fueron testigos de Jehová, se les quitó un peso de sobre los hombros, porque ellos tenían que ganarse con mérito su salvación, y ahora se dieron cuenta de que es un regalo de Dios, y definitivamente les llegó esto como una buena nueva, una buena noticia. Gloria al nombre de Jesús. Por otra parte, hablando de la teología, la Watchtower es la única organización de Dios en la tierra, y pertenecer a ella es indispensable para obtener la salvación. Yo les decía el domingo pasado, hablando de los señores católicos, les decía que tenía que ser católico. La Iglesia Católica se coloca prácticamente como mediadora. Dice que la salvación es por Dios, por los santos, por la Virgen y también por la Iglesia, porque la Iglesia Católica se coloca como mediadora cuando la gente tiene que cumplir con los sacramentos y cumplir con esas prácticas sacramentales para poder obtener la salvación. Pertenecer a la Iglesia Católica, porque ella es una dispensadora de la salvación. La Iglesia Testigo de Jehová o la organización Testigo de Jehová también se coloca como una mediadora. O sea, tú tienes que pertenecer a la organización Testigo de Jehová y hacer la obra que ellos hacen de puerta en puerta. Nosotros tenemos que ir a predicar de puerta en puerta, pero no para ganarme la salvación. Esa es la diferencia, el móvil, la motivación. Ahora, mi punto acá es que deben pertenecer. Y yo quiero volver a enfatizar lo que les expliqué el domingo pasado. Hermano, usted es cristiano por su unión con Cristo, por su relación con Cristo. Usted lo recibió a Él como Salvador y Señor de su vida, y usted fue injertado a la iglesia por su relación con Cristo. Es decir, usted es miembro de la iglesia porque tiene una relación con Cristo. Todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor, formamos parte de la iglesia de Dios. Pero alguien puede formar parte de la iglesia y no ser cristiano, no ser salvo. Es decir, supóngase una persona que se arrepiente con una motivación incorrecta, tal vez porque alguien le dijo, cree en Cristo para que te vaya bien, para que tengas 2 carros, para que, como es ese mensaje apóstata que vemos hoy, y una persona piense, yo me voy a meter evangélico, ¿verdad?, porque necesito mejor estabilidad económica, o para conseguir una buena esposa, un buen esposo, porque quiero un buen hogar y yo quiero, y esa es su motivación. Esa persona se arrepintió, se adoctrinó, se bautizó, pero él no es salvo porque su confesión de fe y su motivación para venir a Cristo no fue correcta. Ahora, es posible que alguien comenzara con una motivación incorrecta, pero a través de las doctrinas, a través de las enseñanzas, tiene un encuentro personal con Jesús, le recibe y es salvo. O sea, lo que quiero decir es que una persona pudiera venir a la iglesia con una motivación incorrecta, bautizarse, ser miembro activo, aprender el vocabulario y los procedimientos nuestros y no ser auténticamente un cristiano. Porque mientras que alguien no reconozca a Cristo como el Señor de su vida, no es un cristiano. De hecho, Mateo 7, 21 al 23, Jesús dice, de unos que muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, y entonces les declararé, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Eran supuestamente, a los ojos de su propia conciencia, se creían cristianos y hacían un trabajo, un servicio.
Pero Dios dice, Jesús dice que no los conocerá, no los reconocerá como suyos. ¿Qué estoy diciendo? Que una persona sea miembro de una iglesia no garantiza. Lo que me hace a mí cristiano es mi relación con Cristo. O sea, la iglesia no es mediadora para la salvación. Sí, la iglesia hace un trabajo evangelístico por el cual muchas personas tienen un encuentro personal con Jesús, pero no somos mediadores. Lo que garantiza, es más, hermano, en la Biblia, creo que lo tengo anotado por acá, en Hechos tenemos el caso, no sé si ustedes recuerdan, de Simón el mago, que se arrepintió, se bautizó, y después que le dijo Pedro, cuando Simón el mago le ofreció dinero para recibir el don del Espíritu Santo, para ministrar el don del Espíritu Santo, ¿qué le dijo Simón? Le dijo, mira, veo que tú estás en hiel de amargura, arrepiéntete de verdad, para que seas salvo. Eso le ocurrió a ese hombre que vino al Evangelio con una motivación incorrecta. Eso está en Hechos 8, ya la última parte del capítulo. Estoy buscando la cita acá, pero no la consigo. Ya lo que es la última parte del capítulo, te aparece esa información. De Simón el mago, está en Hechos 8:5 al 24. Está toda esa historia allí. Entonces, ¿qué es lo que hace que alguien sea cristiano? ¿Qué es lo que garantiza que alguien es salvo? Su relación con Cristo. Claro está, obedezco los mandamientos de Cristo. Sigo. Uno de los mandamientos de Cristo es amarnos los unos a los otros, ser una familia, congregarnos. Todo eso son mandamientos de Cristo y debo practicarlos, pero no para ganarme la salvación. Lo otro que quiero destacar acá, para ellos la salvación, hermanos, significa escapar del Armagedón. Y escapar del Armagedón y formar parte de la tierra o del reino paradisíaco que Jehová va a establecer aquí en la tierra. O sea, la salvación para el testigo no tiene que ver con la esperanza celestial, ni tienen acceso a las riquezas que la iglesia tiene en el Nuevo Testamento, porque para ellos todas esas promesas para la iglesia, el Espíritu Santo, los dones espirituales, la regeneración, todo eso tiene que ver con los 144,000. O sea, ellos ven dos categorías de salvados: los salvados con esperanza celestial y los salvados con esperanza terrenal. Y los salvados con esperanza terrenal son aquellos que escaparán, que hicieron un trabajo de puerta en puerta y que hicieron una obra de servicio y que serán librados de la destrucción del Armagedón y que entonces formarán parte del reino paradisíaco que Jehová establecerá aquí en la tierra. Entonces toman todas esas porciones que hablan del milenio y esa es la que forma parte, pues, de su predicación en cuanto al reino paradisíaco. Entonces estoy hablando acá, hermano, de manera breve. Repito, si alguien quiere más información sobre el tema, hay bastante material que podemos compartirle. De hecho, estas informaciones no son privadas, son de dominio público. Aspecto psicológico: temen perder la vida eterna en el paraíso terrenal, por eso se mantienen activos haciendo una obra. Temen ser sancionados y perderlo todo. Cuando un testigo es disciplinado o expulsado, una tarjeta de un regalo al Día de las Madres, una transfusión, alguien que permita recibir una transfusión, es expulsado. Pero no solamente es expulsado, toda su familia, testigo de Jehová, le da la espalda y lo desconoce. Ya si te veo no te conozco. No lo saludan, no lo tratan. O sea, realmente esa persona queda totalmente aislado. Todos le dan la espalda. Entre nosotros, alguien se descarría, y nosotros lo conseguimos en la calle: hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, estamos orando por ti. Algo se le dice. Pero no, esto te pueden conseguir de frente y no van a tratarlo. De hecho, lo que está diciendo acá es que temen ser sancionados y perderlo todo: familia, amigos, trabajo, si sus jefes son testigos, trabajo, todo apoyo humano,
Y eso, hermano, no es un secreto, eso usted lo puede ver, hay suficiente evidencia de lo que ha ocurrido, algunos que han hablado en protesta por estas realidades. La sociedad Watchtower se autoproclama como el profeta de Dios. Y yo les decía que en Deuteronomio 18, 20 al 22, habla de los falsos profetas que tienen la presunción de decir que son profetas de Jehová, pero que si ellos al profetizar no se cumple lo que dicen, entonces dice, no tengas temor de ese profeta. Con presunción habló ese profeta. Ellos tienen, por supuesto, una historia o un historial de profecías no cumplidas, y eso también es de dominio público y usted lo puede verificar. Entonces tienen una fe ciega porque ellos deben acatar lo que dice la organización como si fuese palabra de Dios. O sea, tienen una obediencia ciega, aunque lo que les digan vaya en contra de la razón. Una de las cosas que nosotros estimulamos aquí en la iglesia y en todas las iglesias de Dios es que usted tenga criterio, que la Biblia es la máxima regla de fe. Y que lo que yo diga no necesariamente es ley. Lo que yo diga, si está consono con lo que la Biblia dice, es ley. Pero usted puede y es animado a que piense, que vea, que verifique, que razone. A los testigos se les prohíbe tener el pensamiento independiente. Si la organización dice que esto significa esto, aunque vaya en contra de la razón y aunque veas que choca con las escrituras, tú no eres llamado a cuestionar, sino a acatar. Entonces, el pensamiento independiente es confrontado y disciplinado. Nosotros acá, constantemente, desde que ustedes eran nuevos creyentes, les animamos a hacer lo que hacían los de Berea. Hechos 17, 10 y 11. Dice Pablo que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque examinaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A ustedes los animamos que escuchen, que evalúen, que verifiquen y que entonces asuman, porque se dieron cuenta de que es así como lo dice. Pero una religión donde se te obliga a obedecer aunque tú no estés de acuerdo, a obedecer aunque te des cuenta que choca contra la razón y contra las escrituras, es una obediencia ciega y definitivamente dañina. Entonces, lo que estoy diciendo ahorita, hermano, más que todo es como una información de fondo, mínima que usted debe tener para, al relacionarse con ellos, poder hacerlo con cierta conciencia, con cierta misericordia, con cierta gracia, entendiendo, hermano, que no es fácil para un testigo cambiar su religión, porque significa exponerse al abandono y al desprecio de todos sus amigos y sus familias, y no es tan fácil. Solo una obra del Espíritu Santo puede realmente capacitar a una persona para tomar esa decisión de seguir a Cristo y dejarlo literalmente todo. Por eso, cuando converse con ellos, en primer lugar, voy a tratar de enfocarme en lo que es la salvación, que es por gracia, y guiarlos a una relación personal con Jesús. Una de las cosas que recomendamos, muestra interés en saber cómo se hizo testigo. Eso me daría la oportunidad, estoy hablando de un testigo que trabaja conmigo, un testigo que es amigo mío, quizás conocido mío, un testigo que tal vez me visitó en la casa, y mi objetivo es predicarle a Cristo, y yo estoy en la capacidad porque me preparé, porque tengo una convicción de que estoy en la verdad de Dios y quiero ser un instrumento. Me he preparado para ello y he orado para ello y le he pedido al Señor, la próxima persona que toque a esta puerta, que sea testigo, ayúdeme y deme la gracia para hablarle la palabra. Y bueno, entonces una forma amigable sería pedirle que me cuente cómo fue que se hizo testigo. Muchos de ellos te van a contar una historia sobre una situación dramática que tuvieron, quizás un momento de una pérdida, una situación X, y recibieron la amistad de algunos testigos y quizás a través de ellos tuvieron un encuentro con las enseñanzas y se hicieron testigos. Bueno, como fuere, escúchele,
Si hay algo digno de elogio, elógielo, porque a veces las personas andaban en busca de una verdad y se encontraron con la religión testigo y abrazaron esas enseñanzas como la verdad. Y yo puedo, en medio de todo eso, puedo quizás elogiar alguna cosa buena que pueda tener esa persona en su proceso de buscar de Dios. Luego que escuché su testimonio, le cuento el mío. Cómo me entregué, cómo tuve un encuentro personal con Jesús. Pero al contar mi testimonio, ustedes recuerdan que en este curso hubo un momento en que yo les hablé sobre predicar contando mi testimonio, es decir, contando mi testimonio, pero apuntando al plan de salvación, poniendo énfasis en las partes claves. No voy a contar la historia de mi vida. Yo nací en el año 1940 y voy a, por decir algo, estoy hablando en el caso de José Ramos, 1940 por ahí para acá. Entonces, contar paso a paso toda mi historia, nadie se va a quedar. Yo voy a contar mi testimonio. Acuérdense que tiene 3 momentos: lo que fue mi vida antes de Cristo, lo que fue mi encuentro con Cristo y lo que ha sido mi vida después de Cristo. Antes de Cristo, encuentro con Cristo, después de Cristo, después que Cristo llegó a mi vida. Entonces, en el caso de los testigos, yo voy a contar mi testimonio real, verídico, tampoco voy a contar una ficción, es mi testimonio, pero voy a poner énfasis en lo que significó para mí el perdón de mis pecados, lo que significó para mí el que la salvación fuese por gracia, lo que significó para mí entender que mi servicio, mi obra, no es para ganarme méritos ante Dios. O sea, debo poner énfasis en eso porque es exactamente esos los aspectos en que la teología ruselista en cuanto a la salvación difiere de la salvación como la plantea la Biblia. O sea, voy a poner énfasis en esos puntos contando mi testimonio. De una vez estoy contando mi testimonio, pero les estoy predicando. Lógicamente, él no va a estar muy de acuerdo con la idea de que la salvación sea una posesión presente. Ellos no creen que tú puedas tener seguridad, así como los católicos dicen que la salvación católica, decíamos 3 palabras, que es incierta, mediada, sacramental. Incierta porque nadie puede tener seguridad de la salvación, dicen los católicos. Bueno, los testigos tampoco creen que una persona pueda tener seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque tiene que hacer méritos y a la final veremos si se salvó o no. Entonces, yo le puedo preguntar, ¿cómo entiende usted Juan 5:24? En Juan 5:24 dice que todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y pone énfasis en que cree, no dice en que hace méritos. No solamente me dice que esa salvación es una posesión presente, sino que me dice que la recibo por el acto de creer en Jesús. ¿Te das cuenta? Hay 2 elementos claves en ese texto. Y en la traducción al Nuevo Mundo lo dice prácticamente igual que en la nuestra. Todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Mi pregunta es, ¿cómo entiende usted? Porque me va a decir, quizás cuando yo le mencioné que tengo la seguridad de que soy salvo, aquí y ahora, él tal vez va a diferir respetuosamente, tal vez me va a decir, pero es que nadie puede tener la seguridad de la salvación. Entonces, ese testimonio evangelístico lo voy a respaldar ahora con esta serie de preguntas. Les estoy diciendo, ¿cómo entiende usted? Y ese texto, hermano, yo tengo que, porque él me va a dar unas explicaciones, pero yo tengo que volverlo a traer. Le dejo cabulla dando sus explicaciones y lo vuelvo a traer. Pero Jesús dice aquí, tiene vida eterna, tiene, no en un tiempo futuro, no es una posesión futura, una seguridad presente. Y me dice aquí que es por solo creer en Jesús, creer en Él como el Salvador del mundo. Lo dijo Jesús. A nadie más hay que convencer porque Él es el que va a juzgar a cada ser humano según sus obras. ¿Posee usted la vida eterna que Jesús ofrece allí? Le preguntaría. Usted posee, porque tal vez hasta ese momento no me lo ha dicho explícitamente. Nadie puede tener seguridad de la salvación. Ellos no creen que una persona pueda tener seguridad de la salvación. Entonces,
Le pregunto, ¿posee usted la vida eterna que Jesús ofrece allí? Él te va a decir nuevamente que no, que te va a dar explicaciones y que nadie puede tener esa seguridad y que hay que hacer méritos y qué sé yo. Usted vuelve a insistir, trate de que no le tapen con argumentos Juan 5:24, porque es la palabra de Jesús, la palabra de Dios. De manera que usted necesita quitar esos argumentos con que están buscando tapiar el texto y volver a insistir en que el texto dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Hermano, cuando el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús y él le confesó como su Mesías, ¿qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, una posesión presente. ¿Qué méritos hizo ese delincuente? No hizo un trabajo de puerta en puerta predicando, no dio contribuciones económicas a la iglesia, no hizo nada, ni fue bautizado tampoco, pero él creyó en Jesús de todo corazón, recibiéndole como Señor de su vida, y Jesucristo le garantizó la vida eterna en un momento presente, no futuro. Entonces, la pregunta, ¿posee usted la vida eterna que Jesús ofrece allí? Yo le puedo preguntar, después de sacarle punta a esto, porque tengo que insistir. Yo tuve una conversación en una ocasión con un testigo, en varias ocasiones, pero en esa ocasión, él buscaba tapiar con argumentos ese texto. Yo le volví a traer, pero lea el texto. Yo quiero que tú lo leas. Léelo en voz alta. ¿Te das cuenta lo que está diciendo Jesús? Esto lo está diciendo Jesús. ¿Cómo encaja esto que está diciendo Jesús con eso que tú me estás diciendo? Porque eso que tú estás diciendo es lo que dice la organización. Entonces, si la organización dice una cosa diferente a lo que está diciendo Jesús, ¿a quién le vas a creer? ¿A Jesús o a la organización? ¿Te das cuenta? O sea, tienes que obligarlo a que vea el texto, o sea, obligarlo en el sentido de insistir, pues. Tampoco es que le va a dar un par de pescozones, mira, ve aquí, muchacho, no se vaya a esos extremos. Por supuesto, insistiendo, amigablemente, respetuosamente, léalo, pero que él lo lea y que él tenga que decir, o sea, ¿cómo entiendes tú lo que Jesús dice? Entonces, ¿cuál es el mensaje principal de la organización? Pues el mensaje principal de la organización tiene que ver con el pertenecer o entrar al reino de Dios. Entonces, ellos predican y te cargan en sus libritos, no sé si ustedes lo han visto, una escena así como el jardín del Edén, donde están jugando con la melena del león, los niños jugando con la melena del león, como un lindo gatito, y todo ese escenario lo presentan ellos para decirte que, para invitarte a que recibas las lecciones de la organización y que te sumes a la organización para que puedas participar del reino paradisíaco que Jehová establecerá aquí en la tierra. Ahora, si ese es el mensaje, porque ese es el mensaje, usted le va a preguntar en el punto anterior, le preguntamos cuál es el mensaje principal de la organización. Es un llamado a pertenecer a la organización testigo para poder participar del reino paradisíaco. ¿Usted tiene la certeza o la esperanza de entrar en el reino de Dios? Le pregunto. Él me va a decir que no, que está haciendo méritos, que está trabajando, tiene la esperanza pero no la certeza, porque para ellos la salvación es entrar en ese reino paradisíaco. Esa es la salvación, el concepto de salvación para ellos. Ahora, yo le voy a preguntar, ya que él tiene la esperanza, le voy a preguntar, ¿ha experimentado en su vida personal el nuevo nacimiento? Él te va a decir que no. Porque el nuevo nacimiento solo lo experimentan los 144,000. Los 144,000 son los únicos. Ellos no, los de la gran multitud no experimentan el nuevo nacimiento. Ahora, me está diciendo que él tiene la esperanza, no la convicción, la esperanza de entrar en el reino, en ese reino paradisíaco. Ahora, me está diciendo ahora que él no ha experimentado el milagro del nuevo nacimiento. Ahora yo le voy a pedir que me lea Juan 3:3, 5 y 7,
Y le voy a preguntar, ¿por qué Jesús dice que el nuevo nacimiento es importante? Cuando él lo lea, el texto le va a decir que si alguien no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Porque el mensaje principal de la organización es una invitación a sumarse a la organización para entrar en el reino de Dios. Y está diciendo que él tiene la esperanza y está haciendo méritos con esa esperanza de entrar en el reino de Dios. Y me está diciendo que él no ha nacido de nuevo, que solo los 144,000 han nacido de nuevo. Y ahora Jesús dice que si tú no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y ahí se les tranca el serrucho. Lógicamente, ellos van a cambiar de tema, son especialistas en cambiar de tema y son especialistas en crear una cortina de humo, pero tú debes insistir. Jesús dice, y léalo, ¿qué opinas? ¿Qué entiendes? Tienes que anclarlo al texto de manera que la palabra de Dios sacuda. Y tal vez esa conversación termine como que no se logró nada, pero tú sigues orando por eso. Porque tal vez una palabra, un texto, una palabra que dijiste, algo que contaste en tu testimonio, es lo que el Espíritu Santo va a usar para trabajar con esa persona y que le resplandezca la luz de Jesucristo. Entonces, por eso oramos previamente, oramos durante, así como Nehemías cuando el rey le hizo la pregunta y él dice, oré y le dije al rey. Fíjate que hubo una oración allí durante. Estaba frente al rey, el rey le hace la pregunta y dice que Nehemías oró y le dijo al rey. O sea que en nuestra mente, en nuestro corazón, oramos también durante la conversación. Señor, ilumíname. Señor, dame palabras. Señor, toca esta vida. Rompe estas cadenas. Dios puede hacerlo, hermano. Si tu motivación no es andar ganando discusiones, recuerde, cuando hablamos con personas de otras doctrinas, no debo faltarles el respeto. Debo hablarles con amabilidad y mi propósito no es andar ganando discusiones. Mi propósito es guiarlos a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10:5. Guiarlos a la obediencia a Cristo. Luego que hemos visto, me ha dicho que su esperanza es entrar en el reino de Dios, que no ha experimentado el nuevo nacimiento, que Jesús dice que sin el nuevo nacimiento nadie puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo explica usted este contraste? Porque tenemos la tesis de la organización que dice una cosa y tenemos lo que la Biblia plantea que dice otra cosa. Hay un contraste entre lo que la organización enseña y lo que la Biblia enseña. Entonces, esos son algunos de los puntos que nos pueden guiar, que nos pueden llevar a guiarlos a una comprensión analítica de las Escrituras. Note que el nuevo nacimiento está a la disposición de todo aquel que cree. Nuevamente insisto en que no es por obras, que es por gracia, que es por fe, y lo invito a leer Juan 3:15 y 16, Juan 5:24, primera de Juan 5:1, y le voy a insistir en que observe que la Biblia plantea el nuevo nacimiento no como para un grupo exclusivo de 144,000, sino que lo extiende a todo aquel que cree. Está abierto y el mensaje del Evangelio es para todo el mundo. ¿Qué sentido tendría que nos mandaran a predicar el Evangelio a toda criatura cuando solo serán salvos 144,000? No tendría sentido. Donde la Biblia ofrece la experiencia del nuevo nacimiento a todo el que cree, y entonces las personas lo limiten, la organización en este caso lo limite a un grupo exclusivo. Entonces, estas son algunas de las preguntas, y tal vez en las próximas sesiones, tal vez podamos habilitar una sesión más para abordar algunos temas de esta manera interrogativa. La idea es que yo pueda sostener una conversación amigable, respetuosa, pero formulando preguntas. Ustedes se dan cuenta que el signo de interrogación es un ganchito parecido como al anzuelo de pescar. Bueno, tú necesitas, hermano, porque la organización Testigos de Jehová les ha llevado a levantar un muro en sus mentes para repeler tus argumentos.
tú necesitas no dar un argumento, no dar un discurso. Tú necesitas formular preguntas punzantes que los confronte y que los lleve a pensar, que los lleve a ver el contraste entre lo que la Biblia dice y la organización les enseña. Entonces, cuando tú formulas la pregunta, algo se forma detrás de los muros que él se ha levantado y empieza a pensar, a razonar. Y allí, ese es el terreno fértil donde el Espíritu Santo va a trabajar en su corazón, y esas son las semillitas que usted ha sembrado en su corazón y que es cuestión de tiempo que den su fruto. Que Dios me los bendiga. Entonces, es posible, yo creo, me gustaría para la próxima continuar con estas sesiones de preguntas que usted puede formular, pero estas preguntas ya son de una vez una predicación evangelística. Me llevan a predicarles evangelísticamente y tal vez, repito, no vea el resultado inmediatamente, pero yo no trabajo pensando en un resultado inmediato, sino sencillamente en predicar a toda criatura las buenas nuevas. Crean o no crean, pero yo soy llamado a predicarle a todos la verdad de Dios. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por permitirnos el honor de leer tu palabra, de exponerla. Te pido, Señor, que esta enseñanza pueda ser digerida por mis hermanos al punto que puedan usarla en sus conversaciones evangelísticas y que tú nos uses, Padre, para hablar tu mensaje, las buenas nuevas a estas personas, Padre, que están encadenadas a estas doctrinas de error. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.